Bienvenidos a Voces que Marcan, el espacio donde las conversaciones se transforman en inspiración. Conduce César Larrondo. Acompáñanos en un viaje por las historias que dejan huellas. ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Voces que Marcan, donde cada palabra deja una huella. Y la verdad es que esta conversación, sin lugar a dudas, va a estar muy interesante. Les cuento, hablar de educación es hablar de futuro. Desde la primera infancia hasta la universidad, la enseñanza es la base que construye sociedades, oportunidades y sueños. Hoy, en Voces que Marcan, hablaremos de educación. Y les cuento más sobre nuestra invitada. Ella es educadora de párvulos, magíster en educación y evaluación por la Universidad de Playa Ancha y doctora en educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 30 años de experiencia trabajando en educación, tanto en el sistema escolar como universitario. Ha ocupado diversos cargos y responsabilidades en el sistema educativo. En el ámbito personal, le gusta leer novelas, los conciertos de grupos y cantantes y disfrutar de caminatas al aire libre. Saludamos con un gran aplauso a Marcela Lara Catalán. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy bien. Muy contenta de estar acá. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Has participado de otras entrevistas, de otros podcasts? De entrevistas, pero no en este formato. Ya, mira. Pero me parece muy interesante. Primera vez. Primera vez. Perfecto. Voy a poner lo mejor de Perfecto. mí. Gracias, Marcela. Y la verdad es que vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos, que es la educación. Y es súper importante que lo tengamos muy claro, por supuesto, desde tu perspectiva. ¿Cómo ha estado tu semana, tu mes? ¿Cómo ha estado este año para ti? Ha sido un año de muchos aprendizajes en todo plano, en lo personal, en lo profesional, pero siempre proyectando en qué podemos hacer. Entonces he estado con mis clases de pregrado, posgrado, asesorando a algunos niños en el programa Explora, que es un programa muy interesante que se desarrolla en la región. ¿Ya? Mi rol y participación en el Consejo Nacional de Educación, en Perfecto. la Comisión Nacional de Acreditación, así que ha estado un año movido. Sí, un currículum bastante extenso, lo que nos presentaba Marcela ahí, y justamente hablamos de dejar experiencias a nuestros queridos seguidores, y seguidores porque estamos en redes sociales. Nosotros estamos en muchas redes sociales que van a aparecer por acá, por todo. Estamos también con un número de WhatsApp y por supuesto tenemos dos canales ancla, que es YouTube y Spotify, para que nos vean y nos escuchen. Ahí para que estemos súper atentos y además para que entremos directamente ya en materia. Marcela, ¿en qué etapa crees que comienza realmente la educación de una persona? ¿Cuándo comienza la educación de una persona? Bueno, nosotros sabemos que empieza desde que nace. ¿Ya? Yo tengo una postura ahí poco distinta por mi experiencia como educadora de párvulo, pero también como madre. Yo creo que la verdadera educación comienza en el vientre materno, cuando nosotros como padres o madres nos hacemos conscientes de que estamos en interacción con otros, ¿ya? Eso es desde mi experiencia de madre. Como educadora debo decir que comienza justamente en la primera infancia, así es reconocido por las diferentes leyes en nuestro país, ¿ya? Y ahí cabe destacar el aporte que hace la educación parvularia, que muchas veces es una instancia donde se declara la importancia de la educación parvularia, pero luego eso no se evidencia en los apoyos que este importante nivel tiene para la construcción de ciudadanía principalmente. ¿Cuál vendría siendo, para que todas las personas también tengan el mismo contexto, cuál vendría siendo la primera infancia? ¿Qué edad la podríamos definir, aprox? Bueno, la primera infancia es desde los 0 años a los 7, 8. Hay literatura ahí diversa. Ya. A mí me gusta hablar de la primera infancia situándolo entre los 0 y los 6 años. ¿Ya? Ok. Y previo a eso tú mencionabas que también es importante entender desde tu punto de vista, ¿cierto?, que la educación también puede comenzar desde el vientre materno. Porque me imagino que en realidad hay escuchas, ¿cierto? Y se ha comprobado, está súper comprobado, hay escuchas. Entonces si discuten los papás también puede haber algo. Cuando escuchan a los tíos, a los primos,
Cuéntame un poquitito más de tu mirada con respecto a esa etapa. Bueno, yo, César, creo firmemente que esa es una etapa en que comienza la educación, porque la educación tiene que ver con la interacción con otros, ¿ya? Y entonces, desde ahí, las guaguas, como les llamamos acá Claro, en Chile, los bebés, claro. claro. Comienzan a escuchar voces. Voces que, como tú bien señalas, que a veces pueden ser un poco alteradoras, pero la mayoría de las veces son voces amorosas, ¿ya? En donde la mamá se refiere a su hijo, el papá se refiere a su hijo, las familias, ¿ya? Y en este sentido yo creo que falta poca educación en Chile, Ya, ven. ¿ya? Para precisamente apoyar esta idea, que no es loca, está aprobada científicamente, en términos de que cuando decidamos o no, porque esa es una decisión, no es una imposición social, tener nuestros hijos, ¿ya? También tenemos que pensar qué es lo que viene a futuro y qué es lo que viene cuando tenemos a la guagua en nuestro vientre materno, ¿ya? Y en eso, por lo menos en mi experiencia, en el trabajo que nosotros hicimos con Tito, que es mi compañero, Sí, claro. fue de mucha conversación con nuestra hija, que no sabíamos todavía si era niño o niña, cómo se iba a llamar, pero sí sabíamos la responsabilidad que teníamos al asumir este rol y la conexión, que yo creo que eso es lo importante, la conexión, la interacción a través del lenguaje, a través de explicarles a temprana edad, por así Claro, decirlo. exactamente. ¿Cuál es su contexto? ¿Dónde estamos situados? ¿Estamos en un país? ¿Estamos en un país que puede ser convulsionado o no? ¿Estamos dentro de una familia, de una comunidad? Es situar a esta nueva persona Exacto. en la realidad que le Sí, tocó vivir, exactamente. buena o mala, porque Exacto. hay realidades, es una realidad. Sí, pero yo siempre creo, como lo dice una querida amiga mía, ¿Ya? Premio Nacional de Educación, María Victoria, a quien aprovecho de mandarle un saludo porque La saludamos. sé que está por Italia en un congreso mundial de educación parvularia. Hay que hacerlo amorosamente. Sí. ¿Ya? Yo puedo tener, quizás no las mejores condiciones en ese minuto, pero creo que es importante transmitir a esa guagua que van a nacer en las mejores condiciones y en el mundo mejor posible. ¿Ya? Creo que por ahí hay que orientar. Sí, correcto. Oye, mira, ¿qué habilidades o competencias deberían priorizarse en la etapa escolar más allá de lo académico? Más allá de lo académico, desde la educación infantil, ¿Ya? nosotros sostenemos fuertemente que debe haber un desarrollo integral de la persona, dado que es el primer nivel del sistema educativo, pero no solamente eso, es el primer nivel educativo que potencia el desarrollo de la ciudadanía, que es finalmente el fin último de la educación. Claro. La educación no tiene que ver con habilidades cognitivas, aprender matemáticas, ciencias. Entonces, desde esa mirada, esta educación debe promover el desarrollo integral, pero pensando en que sí, aunque estemos en nivel sala cuna, ¿ya? Aunque digo yo, estamos potenciando el desarrollo de la persona y del estudiante en términos también de su condición ciudadana, ¿ya? Por lo tanto, no hay una habilidad específica, es la integralidad, y que ojalá eso se transmita al resto del sistema escolar, que no siempre ocurre. O sea, tiene que ser integral siempre la mirada. Siempre. Siempre. ¿Y qué pasa al revés, Marcela? Cuando muchas veces los padres, cuando los niños son muy chiquititos, empiezan a presionarlos para que aprendan a leer, o aprendan a escribir, o aprendan a sumar muchas veces, y les empiezan a dar habilidades que todavía, según lo que obviamente en el ámbito educativo no se define. Entonces, está bien que de repente puede un niño aprender más rápido que otro, súper válido, pero ¿qué pasa con esa presión que pueden ejercer los papás cuando, sabes que necesito que aprendas a leer, enséñale todos los días que aprenda a leer porque yo quiero que mi hijo no sea uno más, que se destaque? ¿Está bien esa presión? ¿Avanza la persona así o preferimos en realidad tomar cierta distancia y dejar que el sistema educacional haga lo suyo? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿ah? Y no quiero ser políticamente correcta, pero por un lado, presionar a un niño para que aprenda a leer o a escribir me parece
casi atentatorio a su derecho como persona. Una Por lo aberración, tanto, sí. no estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Sin embargo, nuestro currículum oficial en educación parvularia y obviamente en educación básica propicia la idea del acercamiento con la alfabetización en lectura, en escritura, en ciencia, como habilidades basales de los aprendizajes. Entonces, no siendo una imposición, ¿ya? Que yo concuerdo contigo, Sí. César, muchos padres piensan que por ahí va el sistema educativo, por Claro, ahí van a exacto. tener éxito, ¿no? No concordando con esa imposición, Sí. sí creo que la alfabetización es una competencia importante para el ser humano. Entonces, si los niños lo manifiestan a temprana edad, es necesario seguir su ritmo de aprendizaje. Apoyarlos. Exacto. Por lo tanto, yo podría tener un niño que aprenda el código, que lo que uno dice es cuando lee la letra con la otra letra, ¿ya? Pero esa es una habilidad menor. La habilidad mayor es el gusto por aprender lectura, escritura, ciencias, que yo creo que a eso deberíamos llevar a los niños. La motivación tiene que ir por ese camino Sí. y no necesariamente imponer a que aprenda pronto a leer, a escribir, a sumar, sino que El acercamiento. primero tenemos que, entre comillas, y eso es lo que estoy entendiendo de lo que me comenta Marcela, tenemos que saber leer a nuestro hijo, Bueno, saber sí. entender a nuestro hijo, Exacto. saber que, pucha, si tiene habilidades y la M con la A, ma y perfecto, entonces tengo que prender un poco la ampolleta y decir, mira, lo puedo motivar en esa parte, para que en realidad aprenda y pucha, quizás no hay una receta definida, para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo aprende uno más que otro? Porque somos personas todos distintos, pero también es importante no forzar nada. No forzar nada, pero sí acercar, Sí. porque es una competencia importante, no solamente por hacer un chequeo, Claro, aprendí a exactamente. leer, sino que la lectura te proyecta a ti como, No. como ser humano, Ujú. como ciudadano. Y yo creo que ese es el gran valor de motivar a los padres también para que entiendan esto y a los educadores y profesores. La Perfecto. importancia de esto, no por la técnica, por lo que significa, un mundo de oportunidades. Entremos un poco más en aguas oscuras, Marcela. Wow. Vamos a complicarte un poco más. ¿Cuál crees tú que es el principal problema que enfrenta hoy la educación en Chile? Son varios. ¿Ya? Son varios. Creo que el principal tiene que ver en algunos espacios, la falta de motivación por aprender, que un poco Lo que se extraía de la pregunta anterior. Sí, sí. Claro. Y eso puede deberse a múltiples factores, ¿Ya? porque también recordemos que la educación, el sistema educativo, no es una instancia que esté protegida, está siempre en interacción con lo que sucede en nuestra sociedad. Claro. Y hoy día nuestra sociedad presenta algunas dificultades que esperemos, ¿no es cierto?, que podamos salir como país y como sociedad, salir de eso. Entonces, enfrenta este tema de ver que en algunos espacios nuestros estudiantes no están motivados por el aprender, que es la premisa básica, ¿no es cierto?, que uno esperaría para iniciar cualquier proceso educativo. Hay que volver a reencantarlos con la Claro. educación, con la escuela, ¿ya? A mí no me gusta volver atrás de repente porque uno como que muestra el carné. Claro, Uno no, dice, no. antes pasaba tal cosa. Sí, exactamente. No me gusta tanto llevarlo a eso, ¿Ya? pero veo que en algunos espacios, porque esto no es generalizado, los estudiantes ven como un acto administrativo ir al colegio. Y antes uno iba con ganas, con pasión, porque nos recibían profesores que eran súper amables, eran muy Es más, cercanos. perdona, también pasa mucho en la diferencia de la educación rural con la educación más urbana, entre comillas, Exacto. ¿cierto? Porque la educación rural, con pocos recursos, con pocos medios, ¿cierto? En definitiva, obviamente que aplica justamente a una mejora. El profesor con mucho más ganas, con pocos recursos, con mucha, no sé si inteligencia es la palabra, pero con muchas habilidades para poder hacer una clase más entretenida con otros recursos. Y los alumnos que tocan recorrer muchas veces mucho tiempo, mucho camino, ¿cierto? Y se motivan para llegar al colegio. Así es. Sí, eso pasa mucho en esos espacios que tú dices que son los colegios rurales.
pero también hay mucha experiencia en otros espacios. Claro. ¿Ya? Tiene mucho que ver con el cómo los recibimos los colegios, ¿ya? Cómo la familia apoya ese proceso, de por qué es importante ir, ¿ya? Y no al revés. Recordemos que venimos saliendo de una crisis importante de asistencia, ¿ya? Sí. Que estamos recién llegando a la pre-emergencia COVID. Claro, sí, exactamente. Entonces, parece ser que el contexto es mucho más fuerte. Y a eso tenemos que atacar nosotros como sociedad. O sea, relevar la importancia de los profes, relevar la importancia de la escuela como espacio de aprendizaje y como espacio de interacción. Yo creo que esos son dos elementos básicos que cautelar. Y la familia. La familia, que es el núcleo de la sociedad. La familia. ¿Qué rol cumple la familia en la educación actual en Chile? Porque se da muchas veces, ¿cierto?, que los colegios dicen, esto tiene que venir desde la casa. ¿Te has dado cuenta, no? ¿Cierto? Dice, esto tiene que venir desde la casa. Y la casa manda al alumno, al niño, en este caso al hijo, al colegio y le dice, no, que te eduquen en el colegio. ¿Qué rol cumple la familia hoy día actualmente en la educación? Bueno, ese es un tema que se ha discutido mucho en el último tiempo, porque en nuestro país teníamos, en Chile y en el resto del mundo, había mucha claridad respecto al aporte de la familia en el aprendizaje de los estudiantes. Exacto. Sea la condición que nuestras familias tuvieron, ¿ya? O sea, yo soy la primera profesional de mi familia, ¿ya? Y mis papás no tenían estudios superiores. Vale. Pero sí me instaba mucho, sobre todo mi padre, a ir al colegio, a aprender. Nos compraba con mucho esfuerzo libros, ¿ya? Y con mucho esfuerzo también pudimos estudiar. Entonces ese hasta hace un tiempo no era un tema, ¿ya? Y había sido muy estudiado por la literatura. Ahí se mostraba el tremendo aporte en términos de aprendizaje, claro, ¿ya? Que incluso era mayor que el que le aportaba a la escuela a los niños. Mira, cerca del 60%. Sí, pues exactamente. ¿Ya? O sea, la familia núcleo. Era núcleo, claro. Era núcleo. Hoy día eso se ha dificultado, quizás también por un poco lo que comentábamos antes, que el contexto educativo está tensionado, ¿ya? Las familias no necesariamente valoran el rol profesional del docente, muy influenciado por los medios de comunicación, ¿ya? Porque yo no me atrevo a decir que tenemos malos docentes, al revés. Sin embargo, ¿no es cierto?, siempre se potencia lo mal que lo hicieron los profesores, o cuando estuvimos en el proceso del COVID, se resaltaba mucho la figura de las personas que trabajaban en salud. Sí. Que, por supuesto, yo me Súper saco bien. el sombrero. No, pero valora, claro. Muy pocas veces lo que hacían nuestros profesores, que aportaron muchísimo. Y que fue una labor muy difícil, que bueno mencionarlo también, porque fue una labor muy difícil porque profesores con muchos años de experiencia se tuvieron que reinventar. Exacto. No manejaban, hay profesores que son tradicionales, ¿cierto? Y no manejaban el tema online, no manejaban Zoom, no manejaban, no sé, Teams, ¿cierto? Pero tuvieron que estar ahí, aprendieron. Sí. Y estaban ahí. Y la verdad es que fue súper difícil porque además, primero, la educación online era con cámaras apagadas. Entonces, hablarle a una pantalla, tú le dices hablarle a una pantalla a un profesor que lleva años en la educación, que lleva años explicando con tiza. Sí. Ahora tiene que, con dos mouse, con un mouse y un clic, y con eso funciona. Es dificilísimo. O sea, pese a ello, se hizo un esfuerzo tremendo. Claro, exactamente. Y hay muchas como experiencias reportadas, sobre todo en los contextos rurales. Claro, exactamente, sí. Donde se logró avanzar en la dinámica de lo que significa la formación online, pero sin perder la esencia. Entiendo. Sin perder la esencia. Así que, volviendo a tu punto, Sí, sí. o sea, yo creo que debemos también como reencantar a los estudiantes, tenemos que reencantar a las familias. ¿Ya? Porque nosotros no podemos hacer el trabajo solo en los colegios, ni en las universidades, ¿ya? Ese es un mito que está superado, ¿ya? O sea, nosotros necesitamos el aporte. A veces no significa que ellos hagan la clase, ni que manejen contenido, pero sí las condiciones básicas para que nuestros estudiantes puedan, valga la redundancia, estudiar. A mí me gusta mucho la palabra estudiante, que significa que le gusta estudiar. Entonces, ¿cómo preparamos el ambiente? Cómo le preguntamos en la casa por ciertos saberes, todo eso tiene que ver con la participación de la familia, que no se reduzca a ir a reuniones, ¿no es cierto?, a veces en espacios que no son los mejores para hacer una reunión.
Correcto. ¿Ya? Sí, Que a yo veces creo que pasa. quizás lo vivimos como Y a veces papá. pasa a ser un trámite. Exactamente. Sino que haya una real valoración e interacción de su aporte. Yo O creo sea, que es tiene que haber un importante. interés de ambas partes. Tiene que haber un interés, yo como profesor, de hacer una reunión que en realidad deje algo, Sí. y yo como apoderado de ir a una reunión que me entregue algo, y que no sea, yo fui porque me pidieron, pero no sé para qué fui, porque envían las cuotas y se empieza a distorsionar todo con el tema de las cuotas de fin de año, y qué vamos a hacer, y el paseo, y no hablamos nada de educación, pues no hablamos con la importancia. Hay que darle una vuelta. Marcela, mira, tenemos ahora una invitación para ti sobre la primera sección de nuestro programa que se llama Todo en una sola palabra. Wow. Y la verdad es que ahí vamos a despeinar un poco a Marcela. Así que vamos a la cortina musical y nosotros ya estamos de regreso. A continuación, en Voces que Marcan, Todo en una palabra. Esto es Todo en una sola palabra. Marcela, acá una palabra, un concepto, lo primero que se te ocurra aquí en la mente, y vamos a jugar un poquitito, ¿vale? Entonces, todo en una sola palabra. ¿Cómo definirías a los estudiantes de hoy? Diversos. ¿Qué palabra te genera el concepto futuro? Esperanzas, especialmente en lo educativo. Mira, ¿qué es la universidad? Un espacio de mucha interacción, de mucho conocimiento, de rigor, pero fundamentalmente de intercambios. ¿Cuál es tu sensación cuando escuchas el concepto de reforma educativa? Un anhelo real. Yo creo que me voy a extender un poquito No, acá, dale. voy a aprovechar. De pronto el concepto se relativiza, Claro. se usa con muchas intenciones, pero nuestro país necesita una reforma importante porque tenemos un currículum que ya lleva sus años y que es necesario actualizar. ¿Qué es para ti la educación? Es un espacio, siempre digo, de comunicación, de interacción, que tiene que ver con el cómo llevamos a estos estudiantes, estos niños, adolescentes, jóvenes, hacia lo universal, sin perder el contexto, pero fundamentalmente en la construcción de ciudadanía. La educación no tiene que ver con sumar, restar o dividir, tiene que ver cómo este estudiante que nosotros como profes tomamos desde la infancia temprana avanza en su trayectoria educativa, pero no para adquirir competencias academicistas, es para su formación como ciudadano. Esto es tremendamente importante si lo miramos hoy día, que estamos bien cercanos al tema de las votaciones, ¿ya? Porque efectivamente tenemos que tener estudiantes que estén informados, que tengan capacidad de análisis crítico frente a propuestas que no sabemos si se van a concretar. Por eso que es importante la educación, ya lo estoy situando en un ejemplo, pero tiene que ver con el cómo nosotros aportamos a un ciudadano que sea honesto, que tenga valores, que sea ético y que sea crítico. Súper. ¿Viste que era difícil? ¿Viste que era difícil? Yo sabía que era difícil, ¿no? Todo en una sola palabra. Sí. Eso fue junto a Marcela Lara. Y la Marcela, la verdad es que es una capa, vamos a hablar así. Es una persona que la verdad es que se maneja muchísimo en educación. ¿En qué estás hoy día actualmente en educación tú? Cuéntanos un poquitito. Trabajando en pregrado, volví a hacer clase al pregrado después de algunos años, ¿ya? Me tocaba un grupo de estudiantes muy buenas. Sitúanos un poquitito el pregrado. El pregrado son en el caso mío, soy pedagoga para las carreras de pedagogía, ya que ha sido mi caminar en estos más de 35 años. Y en este minuto estoy haciendo clases en la carrera de educación parvularia, no sé si puedo dar nombres. Sí, por supuesto, todo. Mi querida Universidad de Playa Ancha, donde yo me formé como estudiante, fui educadora de párvulos del jardín infantil de la universidad, que siempre recomiendo, y después fui académica y me ha tocado también ejercer algunos cargos de gestión universitaria y también como investigadora. Entonces estoy en eso y estoy también con mis estudiantes de posgrado del Magíster de Evaluación Educacional y el Magíster de Orientación Educacional.
Y está en el podcast, claro. Además. Está en el podcast, perfecto. Y ahí un poco más de preguntas personales para que las personas también en la casa te conozcan, Marcela. Y la verdad es que vamos a interactuando también en ese sentido. A ver, muy de educación, Marcela, muy experta, pero ¿cómo te iba en el colegio, Marcela? ¿Cuál era tu asignatura, la asignatura, la que mejor te iba, la que más te gustaba? ¿Cuál era? La que más me gustó siempre fue historia. Mira, qué buena. Sí, y historia y terminé geografía. historia y geografía. En ese tiempo, claro. Tuve un excelente profesor que hasta el día de hoy recuerdo, Uh-huh. que nos llevó a entender la historia muy situada en el contexto que nos tocaba vivir en ese minuto. Me imagino, por y supuesto. eso era lo más grato posible, porque no era esto de aprenderse fechas, sino que de situar cómo un hecho particular podría afectar lo que estábamos viviendo en ese minuto, que en mi caso fue el pleno periodo de la dictadura. Claro. Entonces los análisis que se hacían era muy profundo. Así que un saludo si es que por ahí puede estar el profesor Diego Durán. Mira, qué bien. Y es interesante también saber y entender, porque a veces cantamos fechas. Las cantamos, las recitamos, ¿sabes? El 21 de mayo, y las sabemos todo, pero la verdad es que también es importante entender a los héroes de la patria, entender cuáles fueron las situaciones, las guerras y en fin, todo, pero entenderlo desde el punto de vista que corresponde, pero no aprenderse todo de memoria. Así es. Mira, Así es. ¿y cuál fue, y aquí viene lo bueno era en la historia, pero cuál fue la materia que tú odiabas, que no te gustaba, o esa que era la más difícil para ti? Era la más difícil, más que odiarla, porque también tuve una profe encantadora que nos reunimos hace poquito, Ya, mira. la generación de la época, y estaban nuestros profesores también, era educación física. Ya nunca he tenido habilidades en educación física. Mira. Me he reencantado ahora ya mayor, porque estoy, como te comentaba, haciendo claro. hidrogimnasia y estoy haciendo también baile entretenido. Mira. Pero en esa época era para mí fatal. ¿Pero por qué era fatal en esa época? Cuando la verdad es que las condiciones físicas cuando uno era más joven son formidables, la verdad. ¿Pero por qué no te gustaba educación física? Por el ridículo. No. Porque la gente le tiene miedo muchas puede veces ser, a correr, a salir, el cambio de ropa. Sí, no, correr bien, pero eso de que te ponían las banquetas, Sí. esa cosa nunca la pude saltar. Nunca. O sea, era habilidad. La mala habilidad era. Sí, eso es lo que no te gustaba. Habilidad, muy mala habilidad. ¿Y en los números? No me gustaban tanto, pero no me iba mal. Iba mal con los números. Yo era más humanista y sigo siéndolo. Mira, qué interesante. Ahora, hoy día en realidad se destila también mucho qué pasa con los alumnos y los trabajos grupales. Tú como académica, ¿prefieres que los alumnos desarrollen trabajos grupales o individuales? Yo prefiero los grupales, aunque he ido cambiando de opinión. Ya, a ver. En otra etapa, no hace mucho tiempo, yo privilegiaba el trabajo individual, ¿ya? Porque uno podía monitorear los procesos que iban teniendo cada estudiante. Con el tiempo sigo pensando que hay que monitorear los procesos, porque es importante, sobre todo que en este caso estamos formando profesionales de la educación, no cualquier profesional. No. Por lo tanto, era es el pilar. Es el pilar. Correcto. Entonces, he favorecido los trabajos grupales, pero con mucha retroalimentación, con mucho trabajo. De hecho, después me voy a encontrarme con un grupo de estudiantes que me pidió tutoría. Yo hago mucha tutoría, no está dentro de mi carga, pero creo que es importante trabajar con los estudiantes porque tú los vas apoyando. Hay cosas que de pronto no te quedan bien en los protocolos, entonces ellos no necesariamente tienen que entenderlo de una forma. Y porque vamos también ahí monitoreando cuál es el avance individual y el aporte de cada uno de los estudiantes en ese trabajo. Cuando en un grupo de 4 personas, debe notarse, yo no soy profesor, pero se debe notar, trabaja solo uno. Se nota eso, me imagino. Se nota. Sí, ustedes con experiencia, con años revisando un trabajo, ¿cuál es la mirada ahí? Porque siempre está como esa mirada de injusticia, que uno dice, pucha, la verdad es que me dieron un trabajo grupal, vamos a hacer un trabajo de historia, de lo que sea, pero somos 4 en el grupo y Pepito no se mueve, no hace nada, no trajo lo que tenía que traer, entonces lo hago yo. ¿Qué pasa ahí?
Es que eso se nota en la retroalimentación, el monitoreo. Ya, Porque perfecto. yo ahí aprovecho de hacer preguntas, no preguntas así como defina tal cosa, sino Claro. que, oye, ¿por qué pusieron esto? A ver, cuéntame tú, ¿ya? Y es el cuéntame tú a veces Ahí los acusa. Y además porque se propicia mucho el espacio de las exposiciones grupales, o sea, Claro. un trabajo que viene durante un periodo se tiene que exponer y se tiene que también fundamentar porque hay preguntas después. Sí, exacto. Yo creo que ahí se nota. Ahí los matamos, no les buscamos y los asesinamos. Mira, ¿qué pasa? En la educación superior, ¿ya? Hay muchos de estos ramos que se denominan relleno, en donde pasa demasiado a veces, y aquí viene un tema de lucro, mi mirada, a veces que colocan unas asignaturas, unos módulos, ¿cierto? Que a veces no llegan a nada, o si llegan, ¿entregan algún valor esas asignaturas, esos módulos? ¿Todo entrega valor? ¿O la verdad es que lo hacemos para incrementar quizás el currículum de la carrera? Yo voy a hablar desde la formación de profesores. Por supuesto, ¿ya? Que yo impecable. creo que ha sido un tránsito importante como de sacarle a la formación aquellas asignaturas que abultaban y que no aportaban. ¿ya? Exacto. Hoy día me atrevería a decir, por lo que yo conozco, que eso ya no debiese ocurrir, no debiese, ¿ya? Porque los procesos de innovación tienen mucha claridad en términos de que todos los módulos deben, aun siendo de otras áreas de especialización, Claro. deben apuntar a la formación de profesionales de la educación, ¿ya? O sea, por ejemplo, si tú tienes apoyo en inglés, ¿ya? La asignatura tiene que estar situada en los profesores, la formación de los profesores. Sí. Eso yo creo que se ha cautelado. Puede aparecer todavía que hayan asignaturas no demasiado vinculantes, ¿ya? Pero ese es un proceso que debería cautelar la autoridad universitaria encargada de la innovación curricular en las diferentes universidades. Pero yo tengo mi coma ahí. Cualquier proceso de innovación curricular, aunque tú le coloques asignaturas de mucho peso, ya en términos del aporte profesional, Claro, sí. pasa por quien hace la asignatura. Y eso es lo que tenemos que cautelar, que el profesional que esté a cargo de una asignatura sea un referente, sea un estudioso, ¿ya? Que pueda poner en práctica ese currículum, ¿ya? Y siempre situarlo en la formación al cual está dando O sea, en el contexto de lo que está estudiando el alumno. Exactamente. Y eso yo no me atrevería a decir que es así, ¿ya? Mi mirada, por lo menos, yo fui invitada a participar en el magíster de orientación educacional. No soy orientadora, pero doy el curso de evaluación. Entonces, tuve que estudiar sobre la disciplina de la orientación educacional en Chile para poder acercar la evaluación a ese ámbito. Y eso es lo que pienso yo, modestamente, que debería hacer cualquier profesional. Entonces, no hay asignaturas relleno. Ya. Porque los diseñadores del currículum debieran cautelar aquello. Ya, okay. Pero en segundo lugar, hay que poner el énfasis en quien dicta las carreras. Las asignaturas. La asignatura. Ok, entonces el currículum está bien revisado y siempre va a haber una autoridad universitaria, ¿cierto?, que debiese velar por eso. Pero también hay que velar por la persona que dicta, por lo que entiendo, por supuesto, ese módulo. Y también va cómo la persona encanta sobre ese módulo, lo contextualiza con lo que están estudiando y así le saca un poco más de brillo. Exacto. Ahora, todo es experiencia. Porque a lo mejor me vas a enseñar, estoy estudiando educación física y me vas a enseñar a coser, un ejemplo bien burdo, pero puede ser que sirva, no me sirve. Si al final todo sirve y todo tiene una experiencia, entonces si yo desde ese punto aprendo a coser, siguiendo el ejemplo, me sirve igual. En algún momento de la vida me va a servir. Es como yo contextualizo eso con la carrera. Exactamente. Y hay una asignatura ¿Ya? que se ha ido afianzando en el tiempo y que hoy día generalmente las universidades parten en primer año. ¿Ya? A veces partíamos en el segundo o el tercero. ¿Cuál es esa asignatura? Que es la práctica, la línea de práctica. Sí. Entonces, todas las asignaturas de un mismo semestre deberían coordinarse o tributar, como le decimos nosotros, a la práctica. ¿Ya? De manera que todas las asignaturas tengan vínculo con lo que van a hacer los estudiantes en su proceso de práctica en el primer año. Hoy día la carrera de pedagogía, cual más, cual menos, parte del proceso de práctica en primer año. Tiene mucho sentido.
Claro. porque te afianza el sentido ¿cómo se llama esto? Como de realidad de dónde van a hacer la clase. ¿ya? Exacto. Conoces el contexto, conoces a los estudiantes, a los profesores, incluso a la familia, pero también la vocación. Esa es la palabra. Hay que salir a la cancha. Hay que salir a la cancha y estar súper claro con que me gustó o no me gustó. Y ahí está la vocación que dices tú. ¿Y qué piensas tú de la autoevaluación? Porque hoy día hay muchos modelos que están llevando a cabo eso, tanto en la básica, en la media, como en la enseñanza universitaria. Pero la autoevaluación puede ser también una trampa, ¿o no? ¿Cómo ven ustedes el tema de la autoevaluación estudiantil? Mira, igual te agradezco esa pregunta porque mi tesis doctoral, que la hice en este tema, en autoevaluación en edades tempranas, y trabajé con niños y niñas de la región de Valparaíso entre 5 y 6 años, nos demuestra que la autoevaluación se puede dar en educación infantil y se da casi de manera natural, ¿ya? Porque nosotros no ponemos nota, ¿ya? Ojo con eso. Sí. Sin embargo, cuando tú avanzas en el sistema escolar, esto se va diluyendo porque forma parte de una nota final. ¿Ya? Y entonces ahí como que no se entiende el sentido profundo de la autoevaluación. Si lográramos como sistema escolar, como sistema educativo, trabajar el tema de la autoevaluación desde la infancia temprana, que se da naturalmente, nosotros lo probamos, claro. ¿ya? Lo probamos. Cabros chicos se pueden autoevaluar, son capaces, son muy críticos, ¿ya? Sí. Pero a medida que avanza en el sistema, esto se va diluyendo. Estoy pensando en estudiantes de básica, universitaria, de media. ¿Por qué? Porque le agregamos el valor o no valor de la nota. De la nota. Y ahí es donde el alumno se empieza a sentir acorralado y prefiere mentir. Exacto. Y prefiere engañar y prefiere decir, ¿sabes qué? Yo estoy súper bien. Y no está súper bien. No. Porque entre medio hay una nota. Porque si él dice que me falta, la nota la baja. Claro. Y puede pasar a tener consecuencias. Exactamente. Entonces, así como debemos preparar a nuestros estudiantes para la autoevaluación, es lo mismo que yo digo, tenemos que preparar a los estudiantes cuando el sistema universitario, cuando nos evalúan a nosotros. Claro, la evaluación docente. Claro, porque también hay experiencia ahí que, así como en la autoevaluación tienden a salvarse, en la evaluación docente le pasan la nota que se sacaron al profe. Ah, claro, como que transmiten lo mismo. Exactamente. La venganza. Exacto. Entonces, la evaluación, como dice un querido investigador, ¿no es cierto?, de la Universidad de Playa Ancha, es un instrumento poderoso. Pero hay poderoso porque te entrega el poder de autoaprender y de poder valorar a los otros. Y eso, ¿por qué tiene poder? Porque tú te puedes equivocar si lo haces, ¿no es cierto?, desde una mirada restringida. Por supuesto. La verdad es que está muy interesante la conversación. Me surgen 1000 preguntas constantemente y está muy entretenido. Marcela, segunda sección del programa, Armando el Ranking. Nosotros volvemos de inmediato, no se vaya porque esto está muy interesante y entretenido. Así que quédese por ahí. Volvemos. Porque cada uno tiene su propia tabla de posiciones. En Voces que Marcan, esto es Armando el Ranking. Esto es Armando el Ranking. Acá, Marcela, no hay una palabra, así que tranquila. Marcela, mira, acá vamos a jugar un poquitito a ordenar. Yo te voy a dar 3 opciones y de las 3 opciones tú tienes que ordenar lo que más te gusta a lo que menos te gusta. Menos te gusta, no te agrada, en fin, pero son las 3 opciones que te voy a dar yo. ¿Marido incluido? Marido incluido, por supuesto. Marido incluido. Ahí lo vamos a dejar en el último lugar, el marido. No, vamos a ver. Formas de aprender. ¿Ya? Porque en realidad va en el mismo contexto. Formas de aprender y las opciones son las siguientes. Tenemos, en primer lugar, educación online, que se usaba mucho, ¿cierto? Hablábamos de la pandemia. Entonces, en la pandemia, la educación online, ¿cierto? Conectarse a un computador, aprender todo en línea. En la segunda opción tenemos el aprendizaje autónomo, que hoy por hoy también es una carta muy, muy buena, en donde yo puedo estudiar a través de cursos, puedo comprar, puedo pagar algún curso, o quizás puedo buscar cursos en YouTube, y en fin. Esa es la segunda opción, el aprendizaje autónomo.
Y luego la tradicional, la educación presencial, asistir a un colegio, a la universidad, ¿cierto? Estar con clases 100% presencial. Esas son las tres opciones, formas de aprender: educación online, aprendizaje autónomo y educación presencial. Perfecto. Ordénalas. Sí, voy a hacerla, va a estar invertido, ¿no? Primero, sí o sí, la educación presencial. Ya. Yo entiendo que a lo mejor el mundo va por otra línea, pero Ya. creo que lo presencial no debe ser abandonado, porque recordemos, si lo contextualizamos en espacios de educación, en lo presencial se dan las interacciones, se da el proceso crítico. Correcto. Nos miramos, reconocemos al otro, el valor que tiene el otro en términos de mi propio aprendizaje. Y porque se dan otras cosas, el tema de la afectividad, lo comunicacional, Lo social. Lo social, ¿ya? El tema del tocarse, Sí, que exacto. está súper complicado, ¿ya? Especialmente en el grupo de educadoras de párvulo, que hay que tener tanto cuidado ahora porque todo puede ser mal interpretado. Correcto. Entonces, a mí en particular, habiendo aprendido el sistema de trabajar por Zoom, ¿ya? Claro. Sí o sí lo presencial, sí o sí, ¿ya? Me gusta mucho ese trabajo. Luego lo autónomo, pero lo autónomo no por el desarrollo de cursos, sino que la autonomía que tiene el estudiante, los espacios que tiene dentro del currículum para poder trabajar con otros, trabajar Claro. con la familia, incluso con las comunidades, ¿no es cierto? Cuando los profesores le dan tareas y tienen que hacer entrevistas a personas de la comunidad que aportan valor en su Claro, aprendizaje, exacto. me parece súper interesante. Ahora, ¿cuál es el límite? Es que de pronto hay estudiantes que no saben resguardar esa autonomía, ¿ya? Y hay muchos, ¿ya? Y en último lugar, la clase... En este caso, el online. Sí, en último caso, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no conozco, pero no significa que no conozco un sistema robusto de educación en línea, ¿ya? Mira. Claro, ¿ya? Desde tu mirada, por supuesto. Desde mi mirada, desde Exacto. lo que yo he estudiado, de lo que hoy día nos llega para análisis en los contextos donde me toca trabajar, el fundamento de lo online creo que está bastante bien, robusto, pero la práctica de la formación en línea todavía requiere entender, ¿no es cierto?, cómo se da el aprendizaje, por un lado, y tiene que ver con todos estos elementos contextuales, pero también cómo se da la evaluación, ¿ya? Y creo que esos son dos puntos que hay que estudiar con mayor profundidad para tener un sistema que dé cuenta de que efectivamente estamos aprendiendo. O sea, lo robusto se tiene que fortalecer justamente con eso. Exactamente. Perfecto, súper. Estamos compartiendo un tremendo capítulo junto a Marcela Lara. Ella es todo un tema con la educación, lo que estamos conversando en realidad. Pero principalmente les quiero contar además que este programa está saliendo en redes sociales, que nos va muy bien en redes sociales. Hemos tenido mucha buena recepción justamente, pero también comentar que nos ven desde México, desde Estados Unidos, desde Perú, que nos ven de Argentina, de España. Y la verdad es que eso nos ayuda un montón y también los saludamos a ellos también y queremos compartir con ellos esta forma de entrevista que estamos llevando a cabo más distendida, pero también para que entiendan cómo es el concepto y cómo es la educación en Chile. Marcela, vamos y volvamos al tema educativo de nuevo. ¿Qué pasa con la tecnología? ¿Eres tecnóloga, tu computín? ¿Te gusta el tema? No, Nada. me he metido, pero ¿Ya? como usuaria, ¿Ya? como una herramienta. ¿Pero te de manejas apoyo. súper bien o no? Sí, me manejo. Mira, No bien. súper bien, pero Ya. me manejo. Pero no es, si lo llevo al plano Ya. de mi trabajo, Claro. no es lo central. No, es lo perfecto, central. perfecto. ¿Pero la tecnología es un aliado o es un enemigo? Es un enemigo del aprendizaje. Yo creo que puede convertirse en un aliado ¿Ya? siempre y cuando todos los diseños en esta línea sean hechos por expertos profesionales de la educación. ¿Ya? Los tecnólogos pueden apoyar el proceso, pero nosotros sabemos cómo aprenden, o debiéramos saber cómo aprenden nuestros estudiantes. Entonces, si lo uno a la respuesta anterior, ¿no es cierto? Sí. Creo que todavía es un desafío. El desafío está cómo no perdemos la esencia del humano, ¿ya? Y nos transformamos en robotines, Sí. ¿ya? Y que estamos respondiendo a un estímulo.
Y en educación ya dejamos hace tiempo esas teorías que hablaban del conductismo, que los niños aprenden con el conductismo. Sí. O sea, es un desafío, pero no lo niego. Hay temas que siempre son más disruptivos, como en realidad en algún momento fue la radio, la televisión, y ahí empezamos a crecer. Hoy día hablamos de la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Tú usas inteligencia Sí. artificial? ChatGPT, Sí. Gemini, y en fin, ¿cierto? Sí. Esa es una muy buena herramienta para el que la sabe usar, y en el tema de educación también es súper bueno, pero es peligroso, Así es. porque con un copy-paste podemos tener, la verdad, un trabajo, pero de lujo. Incluso los profesores podrían no darse cuenta. Uh-huh. Y eso puede ser buenísimo para el alumno que quiere sacar su carrera, pero en definitiva termina su carrera y no sabe nada. Uh-huh. Así es. Y eso justamente por eso preguntábamos si era un enemigo o en realidad un aliado. Un aliado hasta donde se pueda cubrir, entre comillas, ¿cierto? Pero ¿qué tanto impacto crees tú que tendrá la inteligencia artificial en la educación de aquí a 10 años más? Yo creo que ni siquiera 10 años más ya ¿Ya? la está teniendo. Ok. ¿Ya? Lo importante es definir qué tipo de impacto. ¿Ya? Y por eso ¿Ya? que siento que es un tema que hay que estudiar desde diferentes disciplinas, desde la sociología, desde la educación, etcétera. ¿Ya? Ujú. Pero ya está teniendo impacto porque tú ya vas reconociendo de que es una herramienta que se usa muchísimo con muchos fines. ¿Ya? Yo Ok. aprendí a usarla hace poco. ¿Ya? Ya. En el fondo el sistema te lleva para eso. Sí. Y lo uso así como para reafirmar algunas palabras. Algún concepto, Algún claro. concepto. No la uso más porque tengo mis dudas de qué tanto eso va a influir en mis propias capacidades para analizar ciertos hechos que me ha tocado Muy bueno. observar en el último tiempo. Entonces, yo creo que sí va a tener un impacto, pero las comunidades científicas, académicas, escolares, debemos estudiar más en el cómo la integramos, porque ya está. Ya está. Pero Llegó. ¿cómo la integramos? Y llegó para quedarse. Sí, así es. Sí, no, eso es muy interesante porque además es muy cierto. En realidad la inteligencia artificial está, la utilizamos, ¿cierto? Nos ayuda en algún concepto, pero también me puedo tullir. Exactamente. Porque total, cognitivamente. pregunto. ¿Cuándo pienso yo? Exacto. No avanza de la misma forma. Sí. ¿De qué país tú admiras el modelo educativo? Hay unos países que brillan en educación. ¿Cuál es el país que tú admiras? Y ojalá Chile pudiese tener un 10% de ese modelo. ¿Qué país te gusta a ti como modelo educativo y cuál admiras y por qué? Mira, hemos tenido la posibilidad de visitar en el ámbito académico muchos Ok. países. Vale, muchos, muy bien. No todos. Ya. Y creo que es importante resaltar el qué entendemos por resultados exitosos. ¿Ya? Y yo nuevamente Es bueno ese detalle, sí. lo llevo al Sí. tema de la construcción de ciudadanía, aunque quizás con un ejemplo que me gustaría dar, no voy a estar Sí. tan situada ahí. Y en ese ámbito yo creo que los países han avanzado a entender por qué es necesaria la educación y cómo es necesaria. Entonces, si tú lo configuras en un plano así eminentemente economicista, Claro. es probable que tengas ciertos resultados. ¿Ya? Y cómo nosotros reportamos a través de nuestras mediciones estandarizadas, Correcto. incluso el CIMSE, Ya, sí. a lo que nos pide la economía, más que a lo que nosotros queremos construir como país. Por eso que creo que es súper importante el momento en que estamos, ¿ya? Donde la educación tiene mucho que pedir y formular en términos de lo que queremos para los 5 años, 10 años. No puede ser más allá en términos educativos. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me gusta, desde la perspectiva del sentido de lo que nosotros queremos como ciudadanos, Ya. formar en educación, que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Creo que eso es un tema que está al debe. ¿Ah? Hoy Exacto. día estamos operando con los currículums, desde educación parvularia a educación básica, pero necesitamos una reforma porque ya los currículums son antiguos y porque necesitamos comprender como sociedad qué es lo que queremos. ¿Ya? La educación no es un currículum, ¿ya? Este sentido de ciudadanía.
El currículum es una base, en realidad. Exactamente. Sí, exacto. Pero hoy día están pasando cosas en Chile, Sí. ¿ya? Que a lo mejor hace 5 o 10 años no estaban sucediendo. Entonces es importante que eso quede plasmado en esta idea de ciudadano o ciudadana que queremos aportar en su desarrollo. Entonces hoy día tenemos el tema de las violencias escolares, Sí. las violencias en los contextos, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico, etcétera, muchas cosas. Entonces el currículum y la formación tienen que darse un espacio para redefinirlo desde el currículum y desde la construcción de ciudadanía. En ese ámbito ¿Ya? me parece muy interesante el modelo Finlandia, de Letonia, que ¿Ya? es como bien cercano a Finlandia. Sí, Letonia claro. no lo conozco, pero es bien cercano incluso geográficamente. Correcto, Pero sí. ha tomado mucho del modelo de Finlandia. Y que ellos se sitúan justamente en esta idea de la construcción del ciudadano, de la persona, ponen el acento en la persona. Y a eso le agregan el tema de la innovación, el tema de la justicia, de la equidad. Y eso, Los valores en general. exacto. Sí, ya. Y eso hace que en los últimos años, incluso en un tiempo estuvieron en primer lugar en estas mediciones Correcto. internacionales, pero nunca han bajado. ¿Ya? Y es curioso porque es un país altamente tecnologizado, pero curiosamente ¿Ya? también no ocupan la tecnología tanto como uno esperaría. Siempre está en la figura del profesor, del gestor. O sea, ¿ya? la tecnología es una herramienta, Es la una usan como herramienta. herramienta, como un impulso, como un trampolín, pero en realidad la base sigue siendo el profesor, el académico. Exactamente, exactamente. Y bueno, también está lo que está pasando en Uruguay, que hay que observarlo porque ellos a partir del año 2017 por ahí comienzan a incluir la tecnología, pero como un espacio de equidad social. ¿Ya? Que yo creo que sí podría funcionar, pero hay que ver, ¿no es cierto?, cómo se está dando También esa muy dinámica. basado en la tecnología en Uruguay. Es súper basado. Y el que no se basa en la tecnología, pero que a mí me parece que es un currículum ordenado, ¿Ya? ¿ya? No quiero ponerle el tilde de la construcción de ciudadanía porque se me va a caer el fundamento, es Cuba, que nosotros hemos Ok. podido estar allá y hemos estudiado también, hemos ido a pasantía donde hemos sido estudiantes. ¿Por qué? Porque es un currículum ordenado, los profesores tienen claridad de lo que tienen que enseñar y educar, porque también enseñan para un modelo que uno puede compartir o no. Por Esa es supuesto. otra cosa. Pero Esa es el modelo otra cosa. actual que está, que Pero- existe. Exacto. Sí. Pero es muy ordenado y cuando tú conversas con los profesores, Sí, que sí. también tuvimos la posibilidad, y con los niños, tú ves que es un país educado. ¿Ya? Es un país educado. Mira, perfecto. ¿Y cuál crees tú que es el mayor mito de la educación en Chile? Hoy hay dos A grandes ver. mitos que se me ocurren en este minuto. Uno es que no tenemos recursos, ¿ya? Y que como no tenemos recursos... Mito uno, Mito no hay uno, recursos. No hay recursos, ¿Ya? ¿ya? Situación que no es así, ¿ya? Porque efectivamente, claro, hay temas de gestión, que ese es otro tema, ¿ah? Correcto. Gestión de las... En este caso de las corporaciones, de los SLEP, que también están haciendo algunos agua, ¿ya? Tenemos el caso de lo que vivimos en Atacama recientemente, ¿ya? Correcto. Pero yo diría que es más la gestión de los recursos, porque recursos para promover el aprendizaje hemos mejorado sustantivamente. Y hay muchos colegios municipales que han incorporado las tecnologías, ¿ya? Pero Sí. veamos cómo eso se gestiona teniendo como foco el aprendizaje y no tener solamente la Ok, herramienta entonces- como un uso. El mito uno está derribado. O sea, sí, Sí. sí, que podemos mejorar, pero si yo lo miro en función a nuestro vecino latinoamericano, Sí, por supuesto. o el mismo Finlandia, ¿no es cierto?, que no usa los recursos Sí. digitales como foco, podemos decir que hoy día estamos bien. Ahora, sin lugar a dudas, todos esos mitos existieron en algún momento, Por fueron supuesto. reales, pero no buscamos completamente que se ríen. Siempre va a estar la mirada, si es en Por esa parte supuesto. está bien. Sí. ¿Cuál vendría siendo el mito 2? Y que tenemos malos profesores. Ese es Ah. el segundo mito, ¿ya? Yo siempre digo que la formación de profesores es necesario fortalecerla. Claro. Pero nuestros profesores del sistema ¿Ya? han dado luces de que han podido cumplir su rol pese a las adversidades. ¿Ah? Yo creo que ese es un tema. La primera adversidad, ¿no es cierto?, que vivimos cuando estaba todo el tema del COVID,
¿ya? Sí. Que tuvieron que reinventarse, ¿no? Muchos de ellos salieron con los permisos a dejar fichas, a dejar tareas a los colegios, a dejar alimentos. Sí. O sea, se hizo la pega, ¿ya? Pero hoy día se les echa la culpa con mucha facilidad de los resultados del sistema educativo. Y yo creo que esta es una responsabilidad que tenemos todos. En conjunto. En conjunto, claro. ¿ya? Porque si yo también midiera a los otros profesionales como son medidos los profesores, quizás también me voy a encontrar con que tenemos profesionales que no cumplen con el estándar. Existe una evaluación docente, ¿cierto? Existe una evaluación docente, pero también existe una evaluación inicial docente. No, pero hay una evaluación docente. Ahora, esa evaluación docente, al nivel que tienen los profesores, no existe una evaluación de ingenieros, un ejemplo, ¿sabes qué? Pero para todos los ingenieros, como para todos los profesores. Quizás alguna empresa puede que sí coloque alguna evaluación, alguna encuesta, pero el nivel de exposición que tienen los profesores con la evaluación docente es justamente lo que dices tú. En realidad hay mucha mirada ahí, en el tapete con los profesores, pero no pasa con los ingenieros, te hablo en realidad de los arquitectos, en fin, no existe la misma mirada. En Chile solo hay dos profesiones que se evalúan. Ya, a ver. Que son los profes y los médicos. Ya. A mí me parece bien porque son dos profesiones que impactan mucho en el ser humano. Sí. ¿Ya? Pero también hay que tener cautela con el cómo se observan los resultados. ¿Ya? En el caso de la profesión docente, te cuento que se evalúa antes. Las carreras de pedagogía tienen que aplicar una prueba en el primer año. ¿Ya? Y el Ministerio de Educación evalúa nuevamente después de un proceso de formación en los últimos años. Eso lo hace el Ministerio. Claro. Se llama la Prueba Nacional Diagnóstica, ¿Ya? Okay. La AND. Y desde ahí se construyen también estas ideas de que lo estamos haciendo mal en educación, en la formación de profes, que por supuesto siempre se puede mejorar. Todo se mejora. Pero es la única carrera profesional que se mide en ese contexto. No hay otra carrera. ¿Ya? Y luego está la evaluación docente. O sea, una vez egresado, tú también tienes diferentes tramos. Sí, por supuesto, eso es más también, conocido. O sea, lo que podemos decir ¿Ya? es que la formación de profesores y los profesores tienen sistemas de evaluación, ¿ya? Que uno puede tener sus bemoles, qué sé yo. Por supuesto. Pero son yo te diría la única profesión que tiene eso junto con los médicos, ¿ya? Entonces yo no puedo decir que la formación de profesores es mala, ¿ya? Porque estoy evaluando un aspecto de su desempeño. Correcto. ¿Ya? Y a lo mejor si mido a otras profesiones me voy a encontrar también con malas mediciones. Entonces, estas dos herramientas que te acabo de señalar, hay que usarlas con mucha cautela, ¿ya? En el contexto, las instituciones universitarias hacen los esfuerzos para tener un currículum más fortalecido, pero también hay otras herramientas. Hoy día no llegan los mismos estudiantes de pedagogía a primer año. No, pues son no. distintos. Se entiende, claro. El sistema escolar es complejo, ¿ya? Y nos muestra que los profes ¿Ya? desertan al primer año. Muchos de ellos. Por lo mismo. Por las complejidades. Justamente. Entonces, siempre la evaluación, lo que yo he aprendido, ¿Ya? debe ser mirada con cautela y según los contextos, ¿ya? Y la información que se reporta también debe ser, ojalá de carácter más privada, para que se puedan hacer los cambios técnicos requeridos. Pero la difusión nos hace muy mal. Me parece súper bien cómo estamos mirando desde ese punto, porque yo en toda la entrevista, debo confesarme, yo aprendo con nuestros invitados, aprendo del tema que traigamos a la mesa, y creo que la educación es muy interesante, un tema que se tiene que discutir, y una de las invitaciones también de nuestro programa es que después de verlo puedan conversar. Esa es la invitación, la más grande que nosotros tenemos, que puedan conversar al almuerzo, entre comillas, cuando están con un junto de amigos, en fin, conversen de estos temas porque son muy, muy interesantes, y aquí hay temas para un buen rato. Y también les mandamos, porque hay muchos profesores que nos ven, les mandamos un cariñoso saludo, un fuerte aplauso a todos los profesores de Chile, que la verdad ejercen una misión y un trabajo impecable,
y están todos los días ahí al pie del cañón para enseñar con todas las vicisitudes que eso presenta, con todos los problemas que vienen. Así que mis felicitaciones, mis respetos para todos los profesores de Chile, ¿ya? Y ahí les vamos a invitar ahora a la última sección del programa, que es Tu Minuto en Voces que Marcan, y con esto ya estamos terminando nuestro programa. Así que no se vayan, última sección y volvemos de inmediato. Queremos que nos dejes lo mejor de ti. Por eso te invitamos a Tu Minuto en Voces que Marcan. Consejos, descargos, besos y abrazos. Este es tu espacio en nuestro programa. Esto es Tu Minuto en Voces que Marcan. Marcela, acá abrazos, consejos, besos, saludos, lo que tú quieras. El micrófono es tuyo de Voces que Marcan. Dale. Bueno, primero agradecer este súper espacio. No estoy tan acostumbrada a estos espacios. Me ha parecido de alto valor que podamos retomar estas discusiones sobre educación. Creo que quizás no como consejo, sino que cómo podemos aportar desde las diferentes miradas para abordar este fenómeno que es sumamente complejo y sobre todo en los actuales escenarios. Más bien me surgen preguntas, ¿ya? ¿Cómo nosotros desde nuestras diferentes visiones, porque esto no es un tema academicista, es un tema de ciudadano, podemos aportar a una educación que vuelva a sus raíces, ¿ya? Al sentido humanista, al sentido profundo del desarrollo de la persona que aprende, al tema de los aspectos críticos en términos de tener un pensamiento crítico, que siempre ha abordado, tradicionalmente ha abordado la educación en nuestro país. Cómo retomamos ahí en ello, cómo retomamos esta visión comprometida con un ciudadano que conoce el contexto, que lo valora, pero que también aporta. Y hoy día necesitamos muchos aportes ciudadanos para atender las diferentes complejidades que estamos viviendo, ¿ya? No es un tema de que yo diría está pasando en el último tiempo, es un proceso que viene y que nosotros necesitamos atender a tiempo, ¿ya? Porque efectivamente tenemos que ver cómo reencantamos a los ciudadanos, a las ciudadanas con el tema educativo, cómo reencantamos a la familia, cómo reencantamos a aquellos estudiantes que están pensando en qué profesión tener, ¿ya? Necesitamos profesores y profesoras para Chile. Hay áreas críticas en donde los actuales profesionales no están dando abasto. ¿Cómo protegemos a nuestras escuelas? ¿Cómo las revaloramos? ¿Cómo desde la familia se van reencantando con este proceso que es tremendamente importante para el desarrollo de todos nosotros, más allá de las profesiones? Nosotros estamos abordando un tema que nace en la primera infancia y que termina o no termina nunca, más bien, porque siempre volvemos a estudiar formal o informalmente, ¿ya? Entonces, mi llamado en especial es para nuestros estudiantes, ¿ya? Que sean efectivamente estudiantes, que se reencanten con el espacio escolar, con el espacio universitario, a las familias que apoyen los procesos, se reencanten con su participación y su valoración de las escuelas y los profesores. Y un llamado especial en este contexto, ¿no es cierto?, que estamos con grandes definiciones hoy día políticas, ¿ya? No es lo mismo una elección que otras. Tenemos que revisar qué tanto se está analizando el fenómeno educativo en las diferentes propuestas y cuáles son efectivamente las propuestas para fortalecerlo. Yo creo que tenemos que tener una especial mirada en aquello, y no estoy hablando de una mirada político-partidista. Y junto con reconocer cuáles son esas miradas, que la vamos a conocer en las diferentes propuestas programáticas, también después, una vez elegido la presidenta o el presidente para nuestro país, tenemos que hacer el monitoreo, que no todo esto se quede en discurso, sino que tenga un sentido orientador, pero ejecutivo en las prácticas, y que vaya en bien de las familias de todos nuestros estudiantes. Un saludo especial para mis estudiantes de pregrado, mis estudiantes de posgrado, mis colegas,
y también para mi familia. Mira, qué lindo cómo lo cerró completo. Y la verdad es que hablar de educación, Marcela, es muy interesante, es muy entretenido. Se nos ha pasado el programa volando y justamente de eso se trata, de tener esa mirada educativa, una mirada de, porque en realidad, insisto, son unos tremendos profesionales que muchas veces nos confundimos con el tío o la tía, ¿cierto? Pero hoy día la verdad es que forman personas, tienen todo un rol muy, muy, muy importante en la sociedad, así que mis felicitaciones para ellos, para todos, y para ti, Marcela, regalos. Mira. ¿Regalos? Sí, tenemos 2 regalitos, mira, regalitos en nuestro programa. Wow, pero los voy a ver al tío. Para que, como quieras, para que lo disfruten, los tengan ahí en primera fila, en primera línea. Mira, qué bien. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti Gracias. por la invitación, por aceptar nuestra invitación Muchas gracias. a hablar de educación, que, permiso, acá abajito para que lo tengamos ahí y te puedan ver. Y la verdad es que es muy interesante el tema, da para muchos capítulos, da para muchos invitados, porque la educación es un tema que muchas veces puede ser hasta controversial, pero es bueno discutirlo, es bueno plantearlo, es bueno tener estos espacios que mencionabas tú para que en realidad nosotros podamos ir creciendo también en opinión. ¿Cuál es mi opinión sobre la educación? Es lo que nos puede ayudar mucho este programa. Hasta acá nuestro capítulo de hoy. Ustedes recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y también a través de Spotify y YouTube. Nosotros nos encontramos en la próxima entrevista con un invitado igual de interesante, igual de entretenido, acá en Voces que Marcan, donde cada palabra deja una huella. Nos vemos en la próxima. Chao, Marcela. Chao, que estén todos muy bien. Adiós. Gracias por acompañarnos en Voces que Marcan. Cada historia es una oportunidad para aprender y seguir creciendo. Nos encontramos en el próximo episodio, porque las voces que marcan nunca se apagan.